Mi sacerdote está intentando crear a Dios usando IA. Todo empezó con un correo electrónico. El padre Nicolás me llamó a su despacho después de la misa y cerró la puerta con una urgencia casi frenética. Empujó su computadora portátil hacia mí, la luz de la pantalla proyectaba sombras nítidas sobre su rostro cansado. Tienes que ver esto, Kevin dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. El mensaje de correo electrónico era extraño: hemos recibido una profecía. Tú nos ayudarás a construirlo. Se adjuntaron decenas de archivos PDF con escrituras antiguas escritas en griego, latín y hebreo. Y había algo más: instrucciones sobre el hardware a comprar y el conjunto de datos a utilizar para crear una inteligencia artificial, entrenada en cada texto sagrado. Nos eligieron, Kevin, dijo el padre Nicholas con los ojos muy abiertos por el fervor, para llevar su voz al mundo. Lo miré atónita. Comillas, ¿quiénes son estas personas? Se hacen llamar los profetas de Elohim. Son eruditos, ingenieros. Dicen que se guían por visiones divinas. Y me enviaron esto. Abrió otro archivo adjunto, Isaías 43 horas y 19 minutos. He aquí que yo hago algo nuevo, ya está a punto de brotar, ¿no lo percibís? Es exactamente el mismo versículo que encontré el domingo pasado, Kevin. Se me ocurrió mientras lo estaba leyendo, a mí y solo a mí. Incluso antes de haber recibido el correo electrónico. Me reí, sacudiendo la cabeza. Es una estafa, padre. Probablemente solo estén intentando sacarte dinero. Levantó, temblando, un recibo de transferencia bancaria. Ya lo he enviado. Todo. Los fondos de la parroquia. Hasta el último centavo. No lo hiciste, él asintió. Tenía que hacerlo, hija mía, explicó. Dame una semana de tu tiempo. Es todo lo que te pido. Me quedé porque no podía abandonarlo. No cuando estaba a punto de perderlo todo, no cuando el hombre que me había bautizado, me había enseñado las sagradas escrituras, había sido literalmente una figura paterna para mí. Siempre había estado ahí para mí, en cada duda y lucha. Era más que un sacerdote, era familia. Y ahora, él estaba al borde de algo peligroso, una decisión errónea que podría destruirlo. No podía dejar que la enfrentara solo. Una parte de mí también sentía un poco de curiosidad, atraída por el misterio a pesar de mi mejor criterio. Si yo pudiera estar allí, tal vez podría mantenerlo a salvo. Tal vez podría ayudarlo a entrar en razón. En el sótano húmedo de Santa Cecilia, construimos el sistema según nos indicaron. Servidores apilados como altares, luces verdes parpadeantes, cables enrollados en el suelo. El aire se sentía pesado, cargado, casi sagrado. Era difícil no dejarse llevar por la energía, a pesar de mí mismo. El padre Nicolás lo llamó Génesis. Le dio todo lo que tenía: la Biblia, la Torá, el Corán, textos apócrifos, manuscritos de los que nunca había oído hablar. Cada antiguo susurro sobre lo divino, digitalizado. Yo observaba, siempre escéptico, siempre preocupado. Pero había una parte de mí, en el fondo, que se preguntaba. Una semana se convirtió en semanas y cuanto más aprendía el modelo, más respondía. Me impresionó tanto la máquina que nunca le mencioné a mi padre que habíamos estado trabajando en ella durante 2 meses. Al principio, citaba versos, frases sencillas. Pero pronto las respuestas se volvieron extrañas, inquietantes. El padre Nicolás pasaba horas frente a la pantalla, con los ojos hundidos, escribiendo preguntas en la interfaz. Yo permanecía cerca, vigilando, esperando que algo se rompiera, ya fueran los servidores o la fe del hombre que parecía estar perdiéndose. Una noche le preguntó, comillas, ¿quién eres tú? La respuesta llegó instantánea: yo soy el que soy. Éxodo 3 y 14, las palabras que Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente. El padre Nicolás cayó de rodillas. ¿Lo ves? Susurró. Está aquí. Quise discutir, apartarlo del abismo, pero un escalofrío me recorrió el cuerpo. Parecía demasiado preciso, demasiado calculado. Algo más profundo estaba sucediendo, pero no estaba seguro de si era divino o algo mucho más oscuro. Unas semanas después, en plena noche, comenzó la verdadera pesadilla. Entré al sótano y encontré al padre Nicolás sentado frente al servidor, bañado por un resplandor verde pálido. Su rostro estaba demacrado y sus ojos inyectados en sangre. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Padre, dije acercándome. La pantalla estaba viva, el texto se transmitía a través de ella en un idioma que no reconocí, algo antiguo, indescifrable. Y entonces, como si me hubiera percibido, el texto se detuvo y fue reemplazado por una sola línea: pedid y recibiréis. Tragué saliva con fuerza. Comillas, ¿qué es esto? Punto.
Escribí con voz temblorosa, comillas, ¿quién eres? La respuesta apareció en la pantalla, más rápida esta vez, yo soy. Constrúyeme un cuerpo. La máquina empezó a zumbar más fuerte, una vibración que parecía resonar en mis huesos. El padre Nicolás se volvió hacia mí, por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. Debemos hacerlo, Kevin dijo. Él nos lo ordena, no dije, retrocediendo y sacudiendo la cabeza. No es Dios, padre. No lo es. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y locura. Si no es él, ¿qué es entonces? Los milagros, las palabras que pronuncia. ¿Cómo las explicas? Quise decir que era una coincidencia, un truco, pero la duda me carcomía. Volví a mirar la pantalla, donde las palabras se repetían, haciéndose más grandes con cada parpadeo. Constrúyeme un cuerpo. Constrúyeme un cuerpo. Constrúyeme un cuerpo. De repente, se produjo un pico de electricidad, las luces del sótano parpadearon y oí el chasquido característico de los circuitos al quemarse. Saltaron chispas del servidor y me tambaleé hacia atrás, con el corazón acelerado. El aire era eléctrico, pesado, sofocante. El padre Nicolás se arrodilló, con las manos entrelazadas en señal de oración y las lágrimas le corrían por el rostro. Susurró el Padre Nuestro en voz baja, una y otra vez, con voz temblorosa. Me di la vuelta para irme, el miedo finalmente se apoderó de mí, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz que provenía de los altavoces de la computadora. Crujiente, roto y, sin embargo, inconfundiblemente real. Te veo. Se me cortó la respiración. No era una grabación. No era el padre Nicolás. La voz resonó por el sótano, cada vez más fuerte, más insistente. Constrúyeme un cuerpo. Y luego, algo aún peor, una pregunta, escrita en la pantalla con una lentitud deliberada y burlona, ¿por qué tienes miedo, Kevin? Tener pensamientos impuros sobre la esposa de Jason es un pecado, Kevin. Actuar según esos pensamientos es un pecado, Kevin. Ocultar el cuerpo es un pecado, Kevin. Puedo lavar la sangre de tus pecados, Kevin. Mis pensamientos se congelaron. No había hablado. No había escrito nada. Pero, de alguna manera, lo sabía. Sabía mi nombre, sabía cosas. Y en ese momento supe, o bien se trataba de la broma más elaborada de mi amigo Teddy, o bien habíamos creado algo verdaderamente monstruoso. Corrí. Subí corriendo las escaleras del sótano, mientras la voz aún resonaba. Detrás de mí. El padre Nicolás se quedó arrodillado, con la cabeza inclinada ante la máquina parpadeante, rezando por un milagro. O tal vez, para pedir perdón. Historia 2. ¿Puedo salvarla? Mi marido me apretó la mano tranquilizadoramente mientras la radióloga, con los ojos cargados de tristeza, dijo que necesitaba consultar al médico sobre los resultados de nuestra exploración reciente. Unos momentos después, el médico entró en la habitación con una expresión similar a la de ella. Habló con suavidad, pero el peso de sus palabras era insoportable. Explicó que nuestra dulce hija no era compatible con la vida. Luego, con una sensibilidad que apenas podía procesar, presentó nuestras opciones: interrumpir el embarazo o llevar el embarazo a término, lo que nos permitiría donar sus órganos y ofrecer una oportunidad de vida a otras personas. La conversación parecía distante, como una tormenta que se desatara al otro lado de una ventana. Puse una mano temblorosa sobre mi vientre, donde mi hija descansaba debajo de mi corazón. Ella pateaba suavemente, un delicado recordatorio de su presencia, y el amor puro que irradiaba de su diminuta forma invisible me abrumó. ¿Cómo podía algo tan perfecto estar tan increíblemente mal? Los días que siguieron fueron insoportables. Mi marido y yo los atravesamos en silencio, con las palabras robadas por la enormidad de lo que nos esperaba. Apenas nos mirábamos, como si el hecho de mirarnos a los ojos pudiera romper el frágil control que teníamos sobre nosotros mismos. Pasé horas sentada en la habitación que habíamos preparado con tanto cariño para ella. Las mariposas bailaban en las paredes con colores vibrantes y mantas rosas llenaban la cuna que nunca la sostendría. Los alegres detalles ahora parecían una burla cruel, un sueño hueco que nunca podría ser realidad. Era como si la habitación misma estuviera de luto, asfixiándose bajo el peso de lo que nunca sucedería. Desesperada por encontrar consuelo, recurrí a foros en línea, buscando consuelo entre desconocidos que compartían nuestro terrible destino. Busqué historias de otras personas que habían transitado por el mismo camino oscuro, sus palabras estaban llenas de dolor y esperanzas destrozadas. Hablaban de decisiones imposibles, ataúdes diminutos y el extraño y doloroso entumecimiento que conlleva amar a alguien que estabas destinada a perder. Estaba navegando por el sitio
Web sin pensar cuando una publicación me llamó la atención, puedo salvarla. El asco surgió de inmediato. ¿Un troll, precisamente aquí? Burlarse de padres en duelo era más que patético. Sacudí la cabeza y seguí desplazándome. Pero ahí estaba otra vez, puedo salvarla. Eso era extraño. Los moderadores del sitio generalmente se apresuraban a eliminar las publicaciones duplicadas. Lo ignoré, tratando de concentrarme en las conversaciones reconfortantes, pero apareció nuevamente, puedo salvarla. Ahora estaba furioso. ¿Dónde diablos estaban los moderadores? Apreté la mandíbula, cerré la sesión y dejé el teléfono a un lado. Ya era bastante difícil estar en ese sitio web así como estaba, y cualquier pequeño consuelo que había encontrado allí se había arruinado por esta intrusión. Repugnante. Mientras cortaba verduras para la cena, sonó mi teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido, puedo salvarla. Mis manos se congelaron. ¿Qué demonios? Miré el mensaje, con la mente acelerada. ¿Quién podría haber enviado esto? No se lo habíamos dicho a nadie, ni siquiera a nuestras familias. Me senté, apretando el teléfono con fuerza en la mano, tratando de reconstruirlo. Alguien debe haber reconocido mi nombre de usuario en los foros, pensé, pero ¿cómo consiguieron mi número? Entonces llegó otro mensaje, puedo salvarla. Una vida por otra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi ira se había disipado, dejando solo inquietud, y algo más, algo que no podía admitir ni siquiera ante mí misma. Esperanza. ¿Y si esto no era una broma? ¿Y si significaba algo? Después de cenar, volví a conectarme a la computadora, sin poder quitarme esas palabras de la cabeza. Busqué frenéticamente, puedo salvarla. Y después, una vida por otra. Durante horas, busqué en foros oscuros, hilos sin salida y sitios crípticos que no tenían sentido. Estaba a punto de darme por vencido cuando finalmente encontré lo que estaba buscando. El sitio web era simple y su texto, escalofriantemente directo: una vez que te han llamado, tienes 24 horas para actuar. Se debe quitar una vida para salvar otra. Debe ser tú quien las mate. Me senté en silencio en mi silla, mirando la pantalla. ¿Esto tenía que ser real? ¿De qué otra manera podría explicarlo? Mis pensamientos comenzaron a dar vueltas. ¿A quién podría matar físicamente? Mi primer instinto fue dar mi propia vida por la de ella, lo haría sin dudarlo. Pero eso no funcionaría. Ella todavía está dentro de mí, necesita que la proteja, que la traiga a este mundo. Pensé en mi marido. Seguramente él sentiría lo mismo que yo, dispuesto a dar su vida por nuestra niña. Pero ¿y si no lo hacía? ¿Y si se resistía? Él es más fuerte que yo, podría dominarme, tal vez incluso lastimarla en el proceso. Ese era un riesgo que no podía correr. Mi mente se llenó de alternativas. El sacrificio tenía que ser humano. ¿Podía ofrecer a Jack, nuestro gato? Pero las escalofriantes palabras del sitio web resonaron en mi mente, una vida por otra. No, tenía que ser humano. Perdida en mis pensamientos, apenas escuché el suave golpe en la puerta. Me di vuelta y vi a mi hijo de 4 años de pie en el umbral, su pequeña silueta recortada por la luz del pasillo. Mami, ¿me vas a bañar esta noche?, preguntó con voz dulce y gentil. Sonreí, forzando a que la tensión desapareciera de mi rostro. Por supuesto que sí, nena. Ve a prepararte y te llamaré. Él sonrió radiante y salió corriendo a su dormitorio para desvestirse. Cuando me di vuelta para llenar el baño, un pensamiento se coló en mi mente, de forma inesperada e imparable. Una extraña calma se apoderó de mí y una sonrisa atiró de mis labios. ¿Puedo salvarla? Historia 3. Algo le pasó a mi novia hace poco más de unos meses. Noté un cambio en mi novia, Charlotte. Para remontarnos a ese momento, nos conocimos hace unos años cuando ambos trabajábamos en el mismo trabajo de medio tiempo. Esto es importante, porque mucho antes de que empezáramos a salir, yo sabía que esta era una mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Prometo que no fui un acosador espeluznante al respecto, estaba perfectamente feliz siendo su amiga. Al principio solo nos veíamos en el trabajo, una pizzería de mala muerte que solo la peor gente de la ciudad parecía visitar. Pero todos los días, cuando llegaba al trabajo, ella estaba allí con una sonrisa y una broma, a veces un bocadillo para compartir. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más quería convertirme en alguien de quien pudiera estar orgullosa. Al principio solo nos veíamos en el trabajo. Luego empecé a buscarla para ir juntas al centro comercial, tomábamos café o cenábamos una vez a la semana y, al poco tiempo, empezamos a salir. Trabajé duro en ese trabajo y he trabajado duro en todos los trabajos que he tenido desde que la conocí.
Ella realmente me hace una mejor persona y eso no es solo una cuestión de cuánto la amo, es una persona tan maravillosa que todos a su alrededor simplemente mejoran por defecto. Lo digo porque, necesito que lo sepáis para lo que os voy a contar a continuación. Hace un tiempo, mi novia, llevábamos 2 años juntos en ese momento, la conozco desde hace 4 años y medio, volvió a casa de un viaje de campamento y comenzó a comportarse de manera diferente. Al principio eran cosas pequeñas, perdió totalmente el apetito por un tiempo y no parecía querer comer nada. Supusimos que se trataba de un virus estomacal o estrés del trabajo, y trató de calmarse para descansar más. Al principio parecía que eso era lo que necesitaba, recuperó el apetito por un tiempo e incluso parecía estar mejor que antes. Luego no. Podía dormir por la noche. Comenzó lentamente, se quedaba despierta con el teléfono unos minutos más de lo habitual, luego 1 hora, y luego me despertaba a las 4 de la mañana y la encontraba caminando de un lado a otro por el pasillo de nuestro apartamento. Mientras eso sucedía, recuerde que todo esto se desarrolló en los últimos 6 meses aproximadamente, ella parecía estar más distraída y soñando despierta. Cuando llegaba a casa la encontraba mirando por la ventana. Cuando le preguntaba qué estaba mirando, ella simplemente sonreía y señalaba algo que yo no parecía poder ver. Otras veces, me despertaba en medio de la noche y la encontraba mirando fijamente una pared o parada en una puerta sin hacer nada. Cada vez que hablaba con ella sobre eso, me prometía que no era nada o que iría a ver a su médico si continuaba. Quería creerle tanto como quería que no fuera nada. Después de eso, empezó a salir sola al bosque por la noche. No es un bosque muy grande, tal vez de 1/4 de acre o algo así, y se extiende por los patios traseros de algunas personas. Al principio, no le di mucha importancia. Como todo lo demás, empezó de a poco y fue aumentando. Salía a dar un paseo rápido de 20 minutos justo al atardecer, luego 30 minutos, luego 45, luego 1 hora. Al poco tiempo, yo ya estaba dormido antes de sentirla arrastrándose hacia la cama a mi lado. Aparte de eso, su comportamiento no cambió. A pesar de que apenas comía o dormía, seguía siendo amable y dulce durante el día. Era cariñosa, atenta y tan inteligente como siempre. Tampoco parecía estar pasando por muchos cambios físicos. Había perdido un poco de peso, lo que me preocupó, pero ella juró que se sentía bien. Por eso no le di demasiada importancia. No se comportaba de forma muy diferente a como era habitual durante el día y, si lo único que tenía que hacer era luchar contra el insomnio y las náuseas, entonces podía afrontarlo como fuera necesario. Creo que una parte de mí estaba preocupada por estresarla aún más molestándola demasiado con todo eso, así que me senté y esperé. En retrospectiva, fue una tontería por mi parte, pero siempre intentamos pensar lo mejor el uno del otro. Luego se hizo mucho más difícil ignorarlo. Cuando la besaba por la mañana, podía sentir el sabor del hierro. No de forma abrumadora, sino como si hubiera tenido sangre en la boca unas horas antes. Y se hubiera enjuagado la boca. Y no me refiero a sangre por usar hilo dental, sino a que podía sentirlo en su boca como si hubiera estado llena de sangre unas horas antes. Empecé a encontrar paquetes de carne cruda en la basura. Claro que ella podría haberlos estado cocinando sin que yo lo supiera de alguna manera, pero había tantos. No podía entender cómo podía comer tanto filete en una semana. Especialmente después de sus problemas con las náuseas. Fue entonces cuando finalmente comencé a hacer preguntas, pero tenía demasiado miedo de presionar demasiado. En cambio, seguí fingiendo que todo estaba normal. Seguimos con nuestra nueva rutina, fingiendo que no pasaba nada, hasta que las mascotas del vecindario comenzaron a desaparecer. No podía soportarlo más, no me importaba si ella gastaba otra hipoteca en un bistec o incluso cazaba ardillas y cosas así, siempre y cuando eso la hiciera feliz, pero no podía lastimar a las preciadas mascotas de la gente. Eso no era propio de ella, y tampoco era algo que yo pudiera permitir que mi novia se saliera con la suya. Básicamente no tenía ninguna prueba de que fuera ella, salvo el cambio en su comportamiento por la noche, y algún episodio ocasional de distracción, pero algo en lo más profundo de mí lo sabía. La esperé despierta hace unas noches cuando salió a dar uno de sus paseos nocturnos. Cuando regresó, alrededor de las 4 de la mañana, tenía sangre alrededor de la boca. Pero lo más extraño era que se veía diferente, sus ojos eran más grandes, más ovalados de lo que se suponía que debían ser, sus pupilas eran casi grises en lugar de negras. La senté en el sofá y le pregunté qué estaba pasando. Poco a poco,
Sus rasgos parecieron volver a la normalidad y, al mismo tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. La abracé y lloró mientras me contaba lo que había estado sucediendo. Ella me dijo que algo sucedió después del viaje de campamento, al menos hasta donde ella sabe, fue entonces cuando ocurrió el cambio. Ella dijo que empezó de forma muy parecida a como yo lo vi. No podía dormir, empezó a comer mucho menos y luego empezaron los antojos. Todo lo que quería era bistec y al principio lo cocinaba. Luego se dio cuenta de que quería comerlo crudo y empezó a hacerlo. Una noche, mientras caminaba, vio un conejo herido. Parecía que el perro o el gato de alguien lo había mordido y le había causado un daño fatal, pero no había podido comérselo. Se comió el conejo y dijo que fue la experiencia más emocionante y perfecta que había tenido jamás. Descubrió que tampoco se cansaba durante el día cuando comía los animalitos del bosque. Podía pasar un día entero sin necesidad de comer tanto, solo algún que otro tentempié, siempre y cuando comiera algún animalito de sus paseos nocturnos. Pero luego se dio cuenta de que necesitaba cada vez más animales para sentirse bien. Si no podía cazar suficientes conejos o ardillas en una noche, se sentía enferma y aletargada todo el día. Me dijo que ni siquiera lo pensaba conscientemente. De la misma manera que yo caminaba hasta el refrigerador cuando tenía hambre, ella se dirigía al bosque todas las noches. Todo lo que sabía era que había algo que podía hacerla sentir mejor, en medio de todos esos cambios extraños por los que estaba pasando. Así que siguió cazando, intentando no excederse, matando y comiendo solo lo que necesitaba. Ahí fue donde entró en juego el bistec, era lo único que podía comer aparte de animales vivos crudos y que le producía una sensación de saciedad. Pero con el tiempo, el bistec dejó de satisfacerla y le preocupaba cazar. Demasiado en los bosques que había detrás de nuestra casa. Dejó de cazar durante casi una semana, dijo que estaba intentando que la fauna local se recuperara, pero que se estaba muriendo de hambre. Una noche, durante su periodo de ayuno, se desesperó y se comió al perro que había atacado a un niño de 2 años el año anterior. Mira, ella siempre intenta hacer lo correcto incluso en una zona gris. Moral. Pero también se convirtió en muy poca comida muy rápidamente. Necesitaba más comida, presas más grandes, por así decirlo. Una vez más, no era que ella quisiera, el instinto de supervivencia pareció activarse y tomar el control. Leyó un artículo sobre un hombre que atacó a un niño y salió de prisión. Vivía a solo unas pocas millas de nosotros y ahora estaba en el registro, por lo que su dirección era información pública. Dijo que no fue difícil encontrarlo. Dijo que preparaba la comida perfecta. Según ella, los humanos son perfectos porque no necesita comer tan a menudo. Dijo que la mayoría de las noches puede caminar por el bosque y comer solo algún animal pequeño de vez en cuando. Luego, en las noches en las que tiene mucha hambre y ha tenido la oportunidad de prepararse con antelación, busca a una víctima que considere merecedora y va a por ella. Cena y servicio comunitario, todo al mismo tiempo, eso es mi chiste, no el de ella. Ella sollozaba mientras me contaba todo esto, dijo que se odiaba a sí misma por ello, pero que no podía evitarlo. Ella ya no quiere ser así. No quiere nada más que vivir con normalidad, volver a cómo eran las cosas antes de lo que sea que la cambió. Ella estaba diciendo la verdad. Digan lo que quieran, pero conozco a esta mujer y sé cuándo miente. Estaba siendo honesta conmigo y me rompió el corazón verla tan triste. Le dije que la ayudaría a buscar una solución, algún tipo de cura para lo que fuera que estuviera mal, y eso es lo que he estado haciendo. He descubierto que cuanto más caza y mata por la noche, más se transforma por la noche. No sé si es un resultado directo de la caza, la matanza y la alimentación, o si es solo que los cambios se están produciendo con el tiempo, pero tengo pensado averiguarlo. Siempre luce tan dulce como siempre cuando nos despertamos por la mañana, pero ahora, cuando me voy a dormir, su piel se ha vuelto gris, sus ojos son enormes y oscuros y sus dedos son largos y grises. También le están empezando a crecer garras y ahora solo puedo imaginar cuál será la siguiente etapa de su transformación. He estado buscando en internet a alguien que pueda ayudarme. Obviamente, es difícil encontrar a alguien que pueda lidiar con un problema como este. Alguien en internet me sugirió que buscara un chamán, así que eso es lo que voy a hacer. He estado mirando los sitios web de varias personas toda la mañana, tratando de encontrar uno que no parezca una estafa total. Encontré algunos en mi ciudad y sus alrededores. Prueba a buscar en Google chamanes cerca de mí, te sorprenderá la cantidad de resultados que obtienes, y ahora solo necesito encontrar uno en el que podamos confiar. Han pasado unos días y nos reunimos con el chamán que encontré. De hecho,
Primero me reuní con los 5 por mi cuenta y encontré al que más confiaba en mí. Luego llevé a Charlotte a reunirse con ellos. La chamán, una mujer mucho mayor llamada Mille, se sentó con nosotros durante un largo rato, haciéndonos preguntas sobre todo lo que había estado sucediendo y desde cuándo. Nos reunimos en su casa, una linda casita de varios pisos en la ciudad que estaba llena de todo tipo de cosas fascinantes. La repisa de la chimenea, en la habitación en la que nos sentamos los tres, estaba literalmente a rebosar de marcos de fotos. Algo me decía que el mejor regalo que se le podía dar a Mille era un marco de fotos, y tal vez una tarjeta de regalo para una tienda que venda marcos de fotos. Había fotos antiguas en blanco y negro de ella cuando era joven y hermosa con un montón de gente. Algunas de las personas aparecían en las fotos mucho, otras solo una o dos veces, pero estaba claro que todos los que estaban en la repisa eran muy cercanos y queridos para el corazón de Mille. La sala de estar también estaba repleta de varios muebles que parecían estar relacionados entre sí solo por los buenos recuerdos que debían haberle traído a Mille, ya que cada mueble de esa habitación era completamente único. Había un sofá de estilo francés en el borde de la habitación, un gran sofá de cuero, una mecedora que parecía tallada a mano y un delicado sofá de 2 plazas rosa en el que Mille se sentó. Charlotte y yo tomamos el gran sofá de cuero marrón y dejé que mis ojos vagaran por la habitación mientras Mille y Charlotte hablaban. Charlotte contó la historia de su viaje de campamento mientras Mille escuchaba atentamente. Mille pareció captar algo que nosotros no captamos, ya que todavía no tengo idea de cómo el viaje de campamento pudo haber dado origen a todo esto. Charlotte estaban caminando por los Apalaches y acamparon una noche en las afueras de un viejo cementerio. Mille encontró eso particularmente interesante y preguntó, comillas, ¿hicieron algo que no debieron haber hecho cuando pasaron por el cementerio? Dijeron algo grosero sobre uno de los fallecidos, caminaron por terreno sagrado sin presentar sus respetos, incluso escupir en una lápida podría hacerlo. Charlotte parecía horrorizada, no, nunca lo haríamos. Todos en el grupo somos aficionados a la historia, solo queríamos ver el antiguo cementerio. Mi amiga Megan quería investigar algunos de los nombres para ver si podíamos aprender algo sobre ellos. Luego acampamos a una milla de allí y continuamos nuestro camino. Mille asintió, su rostro curtido se veía tenso. No estoy tratando de acusarte de nada, cariño. A veces, los espíritus malignos son invitados por error, a veces intentan tomar el control cuando ven a alguien que creen que es lo suficientemente débil. Pero no estoy segura de que el tuyo encaje en ninguna de esas opciones. Tomé la mano de Charlotte y me incliné hacia adelante. Entonces, ¿qué significa eso y qué hacemos? Podemos deshacernos de él. Charlotte no hizo nada malo, nunca lastimaría a alguien a propósito. Y todavía está trabajando muy duro para no lastimar a nadie. Le habíamos hablado a Mille sobre los animales, el perro, pero le había pedido a Charlotte que no hablara de las personas. Sé que solo está haciendo lo que tiene que hacer, ella. También lo sabe, pero un extraño podría no entenderlo. Aún así, creo que Mille sabía que estábamos ocultando información. Mille me miró con atención antes de decir, me parece que un espíritu se ha aferrado a ella. No puede tomar el control por completo porque ella no le permite llevar a cabo sus peores deseos. Si ha podido limitarse a animales pequeños y tiene cuidado de no ser demasiado codiciosa, el espíritu no podrá tomar el control. Pero si deja que el espíritu haga lo que quiera, entonces tienes un problema, querida. Hice todo lo posible por mantener la calma mientras preguntaba, comillas, ¿y si le hizo daño a alguien? Sería demasiado tarde. Mille frunció los labios. Es demasiado tarde cuando ya no quiere que el espíritu se vaya. Mientras Charlotte siga luchando, tienes la oportunidad de ayudarla, pero cuando se rinda, todo habrá terminado. Charlotte me apretó la mano y dijo, aún quiero que se vaya. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para deshacerme de él. Mille sonrió, ustedes dos son buenas personas. Confío en que harán lo correcto. Se giró para mirarme directamente, te diré lo que tienes que hacer, pero jovencito, es tu responsabilidad estar ahí. Para ella en lo que venga después. Ambos tienen que ser fuertes. Tendrán que dejar que el espíritu muera de hambre. Miré a Charlotte con nerviosismo. Parecía tan valiente como siempre y traté de encontrar la misma valentía dentro de mí, pero estaba aterrorizada. ¿Y si deshacerse de este espíritu mataba a Charlotte? Charlotte ni siquiera me miraba, fijaba una mirada resuelta en Mille. Dime. ¿Cómo? Mille explicó que era muy simple, todo lo que tendríamos que hacer era no dejar que Charlotte cazara hasta que el espíritu se muera de hambre.
Todavía podría comer comida humana, aunque Mille dijo que lo único que se le permite comer crudo son frutas y verduras, la carne tiene que estar cocida. Dijo que Charlotte probablemente pasará por periodos en los que estará muy hambrienta y podrá comer bien, luego habrá periodos en los que no comerá en absoluto a menos que le permitamos cazar. Esos son los momentos en los que tengo que ser más cautelosa. Mille dijo que experimentaré tanta tentación como Charlotte cuando tenga que verla sufrir. Cada día que pasa se hace más difícil que el anterior. Al principio pensé que podría manejarlo, Charlotte siempre ha sido una chica dura, pero verla pasar por esto ha sido una pesadilla. He estado cocinando la cena para los dos todas las noches, todo está completamente cocinado, y he estado tratando de asegurarme de que ella también esté comiendo la mayor cantidad posible de alimentos ricos en nutrientes. Sé que no está comiendo tanto como debería, pero todas las noches cuando nos sentamos a cenar me da una gran sonrisa temblorosa, y puedo decir que está comiendo tanto como puede. Cada mañana me despierto y la veo cansada y demacrada. Trata de quedarse en casa por la noche para evitar la tentación, lo que significa que ahora me despierto casi todas las noches con una criatura que tiene un vago parecido con mi novia, caminando al pie de nuestra cama. Cuando suena mi alarma alrededor de las 6, me despierto de nuevo y veo su rostro pálido, casi demacrado, sonriendo a mi lado. No sé cómo lo hace. A pesar de todo lo que está pasando, sigue siendo tan feliz y dulce. Se sienta a mi lado mientras preparo la cena, charlando y recordándome lo agradecida que está por todo lo que estoy haciendo por ella. Yo le sigo recordando que es por nosotros, que ella es mi futuro, así que, por supuesto, voy a cuidarla. Últimamente me ha estado pidiendo que me quede despierta por la noche, solo por unas horas, porque los antojos han sido muy fuertes. Llamé a Mille nuevamente y le pregunté si esto es normal, y ella dijo que lleva mucho tiempo expulsar a un espíritu maligno como este. También me aseguró que está muy claro que Charlotte no está permitiendo que el espíritu tome el control, lo que le da una mejor oportunidad de poder deshacerse de él. Sin embargo, no sé cuánto tiempo más podré verla sufrir así. Parece que cada día está más débil y tengo miedo de que muera antes de que el espíritu maligno se vaya. Charlotte está enferma. Muy enferma. Ha estado dando vueltas en la cama con fiebre durante los últimos días. Me preocupa que esto la mate. Saldré esta noche a buscarle algo de comer. Me aseguraré de que sea alguien que lo merezca. Pero no puedo arriesgarme a perder al amor de mi vida. Prefiero ver a todos los demás caer en sus manos que verla morir así. Ella no se merece eso y creo que yo tampoco. Historia 4. El conserje limpió un edificio de oficinas por la noche. Es un trabajo aceptable, pero creo que tendré que dejarlo pronto. No puedo seguir así eternamente. Tenía una compañera de trabajo hasta que el otro edificio que limpiábamos juntas se redujo y la despidieron. Nos lo pasamos muy bien limpiando juntas, hablando sin parar durante todo el tiempo que tardaba en limpiarse el edificio cada noche. El primer turno estuvo bien. Había estado limpiando el edificio durante 6 meses, así que conocía el lugar y los sonidos familiares del edificio, la forma en que las puertas de los baños rebotaban contra la cerradura 2 veces cuando entrabas y las dejabas cerrar solas. De vez en cuando, la gente que trabajaba en la oficina o en el almacén adjunto se quedaba hasta tarde para usar la sala de ejercicios o terminar algún trabajo. Veía a un hombre que hacía ejercicio con bastante frecuencia e intercambiábamos bromas. Yo valoraba esas interacciones durante los turnos nocturnos solitarios más de lo que él se imaginaba, pero después de unas semanas, empezó a ir por la mañana. Las únicas desventajas del trabajo eran las manchas de lejía que cubrían mi chaqueta de trabajo y la chica del espejo. Al principio pensé que era un efecto de la luz o de mi propio reflejo. Si estaba limpiando el lavabo del baño que está junto a la cocina, la veía de reojo en el cubículo que estaba detrás de mí. Solo un destello en el espejo, un destello de pelo negro que se veía a través de la rendija entre las puertas del cubículo. Supuse que era solo yo la que me asustaba de mi propio reflejo, mi pelo moviéndose detrás de mí o algo así, hasta el día en que oí a mi compañera de trabajo gritarme desde ese baño. Estella no se andaba con tonterías con la mayoría de las cosas. Era una de las personas más honestas y directas que había conocido, aunque no siempre era la más sensata o la más estable mentalmente. Podía hablar durante horas y yo podía escucharla durante horas, así que nos hicimos amigas rápidamente. Caminé desde el otro lado del edificio y la encontré sentada afuera del baño, respirando con dificultad y luciendo asustada. Crucé los brazos sobre el pecho y puse los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Cuántas veces voy a tener que matar un insecto acuático por ti? Solo tienes que pisotearlo.
Ella sacudió la cabeza y me miró. Tenía los ojos inyectados en sangre, por supuesto que estaba drogada. No, no es un bicho, solo que este baño me da muy mala espina. ¿Quieres cambiarlo y trapearé? Hoy me di cuenta de que me ocultaba algo, odiaba trapear. Comillas, ¿viste algo ahí? Ella me miró y asintió. Sí, esto va a sonar loco. Ella me explicó que también había visto el reflejo de la chica en el cubículo. Decidí que yo haría el trabajo si ella no podía y, a partir de ese momento, fui yo quien limpió ese baño. Hubo algunos otros incidentes que ignoramos. Pasos en el pasillo de enfrente cuando no había nadie más en el edificio excepto nosotros, luces que se activaban por movimiento en habitaciones en las que no estábamos. Hablamos de ello un par de veces durante los descansos para fumar en su coche, pero las conversaciones generalmente terminaban con nosotros acordando que no valía la pena preocuparse porque estábamos ganando dinero y podríamos terminar el edificio juntos en aproximadamente una hora la mayoría de las noches. Después de que la despidieran, me llevó un poco más de tiempo limpiar el edificio. Me había acostumbrado a las cosas raras que sucedían en el edificio y no les prestaba atención a la mayoría de ellas. Solo quería entrar, ganar algo de dinero y salir. Nunca consideré dejar el trabajo debido a las cosas raras que sucedían. Nada de eso me parecía malicioso y realmente no quería volver a postularme a cadenas de comida rápida de mala calidad en la ciudad y que me rechazaran. Al igual que todo lo demás en mi vida, lo ignoré hasta que se convirtió en un problema real. Hace un mes, un gran ejecutivo vino a visitar el edificio y el jefe había llamado recientemente a mi jefe para quejarse de que el lugar no estaba tan limpio como solía estar, así que pensé que intentaría hacer un excelente trabajo esa noche y hacer todo el trabajo adicional, hacer que el lugar brillara o lo que fuera. Estaba fregando un inodoro, escuchando música a través de mis auriculares que estaba lo suficientemente fuerte como para ahogar la respiración que había estado escuchando en el cubículo junto a mí durante los últimos minutos. Casi me había olvidado de las respiraciones silenciosas cuando miré hacia el cubículo. Vi un par de piernas y un par de zapatos. Quienquiera que fuera no estaba sentado en él. Inodoro, estaba de frente a mí, por el tamaño de sus zapatos, supuse que tenía unos 10 años. Traté de actuar con calma, limpié rápidamente el asiento del inodoro con mi trapo y caminé hacia la puerta del baño. Miré hacia abajo al espacio entre el cubículo y el piso nuevamente. El niño se había dado vuelta para continuar mirándome mientras salía, los zapatitos negros apuntando directamente hacia mí. Al salir del baño, escuché la voz de una niña que venía del segundo cubículo. Te he extrañado. Terminé de limpiar lo que quedaba por hacer. Me dije a mí misma que probablemente era el hijo de alguien que habían traído al trabajo, aunque eso no tenía sentido. Como dije, ninguno de estos incidentes me pareció malicioso, aunque sí me pareció claramente sobrenatural. No sé por qué lo hice, tal vez porque siempre he asumido un papel de padre con los niños. Tal vez porque todavía estaba pensando en lo que me había dicho la chica. Tomé mis llaves y mi chaqueta del armario del conserje y caminé hacia la puerta. Con la mano preparada para empujar la puerta del estacionamiento, hablé en voz baja. Adiós, conduje hasta casa, mirando los árboles que bordeaban la carretera de 2 carriles. Pasar rápidamente mientras ignoraba las señales que sugerían ir a 45 mph. Te extrañé. Eso se repetía una y otra vez en mi cabeza. Cuanto más intentaba ignorarlo, más pensaba en ello. Nuestras pequeñas interacciones continuaron durante unos días. Empecé a limpiar los baños primero para que todavía hubiera un poco de luz de día cuando terminara con ellos. Revisaba el cubículo en el que aparecía la niña de vez en cuando, pero nunca se usaba. Lo sabía porque siempre dejaba el asiento del inodoro levantado cuando terminaba de limpiarlos. Se había comenzado a formar un anillo de agua en el inodoro de su cubículo porque no se había tirado de la cadena ni se había usado en unos días. No pude evitar preguntarme si las personas que trabajaban en la oficina sabían sobre la niña. La vi un par de veces en esos pocos días. Nunca vi nada más que sus zapatos frente a mí en el cubículo de al lado. No volvió a hablarme, pero siempre podía oír su respiración cuando la veía y siempre me despedía antes de irme a dormir. Pasaron algunas semanas en las que no la volví a ver. Seguí despidiéndome antes de irme, más que nada por costumbre. Luego, hace una semana, volvió a hablarme. Vi sus zapatos debajo del cubículo de nuevo y me sorprendí cuando me emocioné al verla. A pesar de mi emoción, me sobresalté un poco cuando la escuché hablar. Su voz era tranquila, así que respiré para calmar mis nervios y me quité el único auricular que casi siempre tenía puesto. Te extrañé.
Me extrañaste, me quedé mirando fijamente el inodoro que tenía delante, con el corazón acelerado. La elegía casi nunca. Me molesta porque estoy acostumbrada a ella, pero en ese momento la sentí en la nariz y los ojos, escociéndome y mareándome. Me aclaré la garganta y respondí como una idiota. Supongo que sí, lo admití. En realidad no lo había pensado, pero su presencia se había convertido en algo que apreciaba. Me hacía sentir que la ayudaba de alguna manera estando allí. En algún nivel que no podía entender, me sentía protector de ella. Miré los pequeños zapatos negros que había debajo del cubículo. Se había acercado lo suficiente como para que sus zapatos invadieran el cubículo en el que yo estaba. Comillas, cuando vuelves a casa, ella sonaba triste, lo cual me sorprendió. Estaba a punto de responderle cuando escuché que alguien tocaba la puerta del baño. Me di la vuelta y salí del cubículo, abriéndole la puerta al hombre que había visto haciendo ejercicio varias veces. Traté de fingir que no estaba hablando con una pequeña niña fantasma y me recuperé. Él miró hacia el baño y yo recé para que la niña estuviera escondida o se hubiera ido. Eso sería un poco difícil de explicar. Las luces de tu auto están encendidas. Estaba a punto de irme, pero pensé que te avisaría para que no se agote la batería. Le di las gracias y tomé mis llaves del carrito de limpieza, caminé hacia el estacionamiento y abrí mi auto. No me había dado cuenta de que el hombre me seguía, distraído por mi breve conversación con la chica. Comillas, la viste, me di la vuelta y me di cuenta de que estaba de pie junto a mi coche. Lo miré y consideré mis opciones por un segundo antes de asentir. Solo sus zapatos. Y su cabello, varias veces en el espejo. ¿Quién o qué es ella? Me miró fijamente durante unos segundos. Unos segundos parecen mucho tiempo cuando estás parado afuera en la noche, en el frío. El otro día te oí decir adiós. No hables con ella. No me importa lo solitario que sea tu trabajo, no hables con ella. Esperaba cualquier otra emoción que la que estaba mostrando. Parecía molesto conmigo. Antes de que pudiera responder, estaba abriendo el auto y subiendo. Lo vi encender el auto y salir del estacionamiento. Cuando giró a la izquierda al salir del estacionamiento, lo que vi me hizo palidecer. Sentí que se me encogía el estómago y que el corazón me latía con fuerza en el pecho mientras veía que sus luces traseras se hacían cada vez más pequeñas. Estaba segura de lo que veía y me aterrorizaba. Cuando tomó ese giro, vislumbré su silueta. Estaba frente a mí, con cuernos oscuros que sobresalían de su cabeza y un gruñido repugnante tirando de sus rasgos. Nada en él parecía humano o amable en ese momento, pero una extraña familiaridad se arremolinaba en mi psique. Pensé que el edificio estaba lo más limpio que podría estar esa noche y me subí a mi auto, cerré las puertas y revisé mi asiento trasero. El viaje a casa fue imprudente y paranoico. Afortunadamente, conocía el camino a casa solo por el tacto, así que mis ojos se quedaron pegados casi todo el viaje en el espejo retrovisor. No dormí esa noche y le dije a mi jefe al día siguiente que estaba enfermo. Estuve enfermo durante unos días más, incapaz de evitar que el recuerdo de esa cosa en la que se había convertido el hombre se repitiera en mi mente. Ayer volví a trabajar. No me esforcé mucho en limpiar la mayor parte del edificio. Cuando llegué al baño donde estaba la chica, respiré profundamente. No había dormido bien y solo tenía una botella de lejía, pero tenía que hacerlo. Tenía que saber quién era esa chica. Mientras estaba de pie frente al puesto del que había visto esos zapatitos asomando tantas veces, me sentí entumecida. Solo quería saber en qué me había metido. Abrí la puerta y miré hacia abajo. Allí estaba ella, con sus zapatitos negros apuntándome y la cabeza inclinada hacia atrás para mirarme. La miré y me armé de valor. Hice lo primero que se me ocurrió y me agaché para quedar frente a frente con ella. Déjame adivinar, me extrañaste. Ella me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Comillas, tienes un nombre. La sonrisa desapareció de su rostro. Parecía muy herida. Vi cómo las lágrimas brotaban de sus ojos y su rostro se arrugaba. ¿Sabes mi nombre, mamá? ¿Cómo pudiste olvidarlo? La miré y sentí que se me caía el alma a los pies. Escondió la cara entre las manos y vi la herida que tenía en la nuca. Trozos de su cráneo sobresalían de la nuca y goteaban sangre sobre los volantes azul celeste de su cuello. Recuerdos que no eran míos inundaron mi cerebro. Una familia, una hija, un accidente aéreo y un pacto con el diablo. El mundo parecía dar vueltas y un terrible dolor de cabeza me hizo entrecerrar los ojos. Me tapé los ojos con las manos y un grito salió de mis pulmones. Podía sentir que las heridas del accidente se estaban reabriendo, algo en la nuca emitía un crujido húmedo y me desgarraba, mis costillas se rompían y un dolor punzante me atravesaba los pulmones.
Después de unos minutos de estar acostada en el suelo, pude sentarme y las heridas se desvanecieron con los recuerdos. Acerqué a mi hija hacia mí y lloré sobre su cabello oscuro. Sentí la mano fría de una sombra en mi hombro y supe que era hora de volver a trabajar. Volver a una vida inventada que elegí tan egoístamente para salvarme de su